Buenas noches, jóvenes. Continuando con el programa del pregrado de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de San Carlos, la extensión de Punori. Vamos a continuar con el programa. Ya nos habíamos saludado previo, pero vamos a hablar de lo que es monitoreo fetal. Como les comenté, estamos haciendo una clase exclusivamente para ustedes, y estas con fines evaluativos, pero ustedes pueden ver en el canal que hemos hecho otras clases y entre más mira uno, más puede comprender, porque de una u otra manera vamos a ir comprendiendo. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se mira ahí la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, quité un poco mi vídeo, pero ustedes dejen el de ustedes para que yo los esté monitorizando, para que se mire mucho mejor la calidad de la clase. Como les comentábamos, nosotros no tenemos derecho de autor y esta es una información libre que es bajada de la web y siempre, pues por respeto al autor, nosotros vamos a utilizar su material docente, pero siempre tenemos que hacer esta aclaración. Entonces, hablando del monitoreo fetal, eh, es una prueba con la que nosotros vamos a evaluar el bienestar de la criatura que está dentro del útero. ¿Y cuál es el fin? Prevenir su morbilidad y la muerte del producto. Y aquí quiero ser muy enfático porque en muchas ocasiones, cuando tenemos un sufrimiento fetal agudo y sale el bebé, corremos y sale bien y llora, algunos anestesiólogos o el personal de sala nos dice, pero bueno, si lloró y está bien, entonces, ¿cuál fue la razón de poderlo extraer? Pues nosotros queremos, obviamente, evitar el mayor daño posible, pero si podemos tener el menor también. Entonces, no solo queremos evitar la mortalidad, sino también el no afectar el sistema nervioso y cardíaco de este nuevo ser que van a nacer para que no vaya a tener alguna afección o alguna disminución en su aprendizaje. Entonces, también lo vamos a utilizar nosotros como una medida preventiva en todas aquellas pacientes que tengan alguna enfermedad crónica o alguna comorbilidad que ponga en riesgo este embarazo. De la misma manera, vamos a evaluar durante el aborto de parto, pero queríamos dejar muy en claro que es muy diferente una evaluación durante el trabajo de parto que una evaluación preparto. Es decir, hacer un NST, hacer un OCT, hacer un perfil biofísico. Estas pruebas son preparto. Y ya cuando usted tiene a la paciente en el trabajo de parto, usted le va a hacer una monitorización transparto, es decir, lo que nosotros conocemos aquí en el hospital regional como un trazo de la frecuencia cardíaca fetal, pero estamos trazando, estamos caminando junto a la paciente en ese momento en su evaluación. ¿Cuál es el valor predictivo negativo? Del 99.8, es decir, no va a existir muerte fetal en una semana por hipoxia. Aquí podríamos hablar un poco menos, un 98, un 90%, depende de la literatura. Y el valor predictivo positivo es bajo, es decir, de 10 al 40% que ha incrementado el número de cesáreas en nuestros países de forma innecesaria. Aquí viene a colación la frase de un muy amigo mío, el doctor William Paredes, que era maestro con nosotros antes en el pregrado, y en una sesión de fase estaban hablando de que cómo había incrementado las cesáreas en el hospital. Y habían quienes hablaban de que en otros países se tenía 10 o 15% del índice de cesáreas. En algunos momentos podía haber llegado hasta el 70% el índice de cesárea. ¿Y cuál era el problema, verdad? Que esto aumenta los costos, que en países como Estados Unidos, pues ellos casi no tratan de hacer cesáreas. Pero cada
hospital y cada país es diferente y las situaciones son diferentes, el control prenatal es diferente, la prevención es totalmente distinta a la que nosotros vivimos. Y estaban hablando de que tendríamos que tratar de bajar el índice de cesáreas, pero había la interrogante en el ambiente, decía, ¿pero a costa de qué? Nuestro sistema de salud es muy diferente al de ellos, a costa que vayan a salir niños con hipoxia o que vayan a tener un daño fetal. Y él levantó la mano y dijo que todos estos datos son respetables, pero que el mejor hospital no era el que tenía menos índice de cesáreas, sino en nuestro contexto guatemalteco, el mejor hospital era el que tenía menos niños asfixiados o que presentaran algún daño. Que no importara si iba a ser parto o cesárea, sino lo importante era que no hubiera una afectación en el feto y en la mamá, por supuesto. Y a mí eso me quedó grabado. Me quedó grabado porque es un paradigma muy inteligente de una nueva concepción de cuándo realizar o cuándo no realizar una cesárea. El monitoreo fetal anteparto, como lo habíamos dicho, es la prueba del NST, la prueba del no estrés o la prueba de la tolerancia de la oxitocina, que nosotros le podemos decir el OCT o prueba de contracción. Cuando estamos durante la evaluación del parto, nosotros vamos a tener tres categorías. Una que no va a tener riesgo o de bajo riesgo, que no, la otra que es sospechosa y la otra que sí nos está diciendo que hay un daño fetal y que sí tenemos que, en todo tenemos que intervenir, pero más que todo en el segundo o el tercero. Nosotros en el Hospital Regional de Zacapa y en el Seguro Social, en el tiempo que yo estuve en el año 2003 a 2008, nosotros evaluamos la frecuencia cardíaca fetal a través de una monitorización externa. Y vean aquí, este es un monitor externo a través de un Doppler. Y nosotros vamos a poder evaluar la frecuencia cardíaca fetal a través de un transductor y también la tocodinamometría, es decir, las contracciones, a través de una medición indirecta porque todo esto es externo. Pero también existen los catéteres internos. ¿Y cómo es esto, doctor? Pues miren ustedes aquí, el paciente ya tiene una rotura de las membranas, ya sea espontánea o provocada por el médico, y se pone unos electrodos en la calota fetal. Y lo interesante aquí es que se van a medir las contracciones desde adentro, lo que conocemos como las unidades Montevideo, que sí realmente es la forma, por decirlo así, el gol estándar para evaluar la contracción, porque aquí lo hacemos de una forma indirecta y aquí es de una forma directa. Aquí podemos ver nosotros diferentes tipos de monitores. Algunos tienen los sensores que son para que la mamá pueda presionar y decir cuando el bebé se mueve. Aquí podemos tener dos para cuando son embarazos gemelares y este es el que usamos para la tocodinamometría, es decir, para las contracciones uterinas. Ya sabemos que ustedes saben este término, pero como este canal lo puede ver cualquier persona, nosotros tratamos de utilizar palabras no de la jerga médica para que todos lo podamos entender. A mí me fascinó cuando a veces mandaban al grupo fotografías de la pantalla del trazo, eso es simplificarse la vida, y me pareció muy correcto, ¿verdad? Entonces inmediatamente el residente que estaba en otro servicio que de mayor jerarquía, que estaba ocupado, podía acceder prontamente a la visualización del trazo. Me pareció bastante bien. Toda paciente debería estar en decúbito lateral izquierdo con un respaldo a 45 grados y ojo con esto, el fondo uterino nosotros es desplazado a la izquierda, pero cuando usted ponga el cinturón, debe de tratar de colocarlo sin excesiva presión, porque si usted pone excesiva presión aquí, usted va a tener una frecuencia, perdón, un tono basal de la contracción mayor de lo que nosotros esperamos. Y aquí pues ya miramos cómo la paciente no se le vaya a olvidar en el NST
irle diciendo, señora, cuando usted perciba un movimiento de su bebé, por favor, lo presiona una vez por cada movimiento. No vaya a ser una señora que lo dejó perenne todo el tiempo y ya no volvió a marcar. Y entonces a uno le da risa, pero suele suceder. Esta clase me gustó mucho porque desde el punto de vista de la didacta, que nosotros ahorita somos como alguien que está aprendiendo a leer y nos ponen el cuaderno y bueno, y dónde vamos a escribir, sobre qué línea, en qué margen. Y aquí hay que entender algo diferente. Esto es la velocidad a 1 centímetro minuto. En el Seguro Social y en el Hospital Regional de Zacapa, hasta donde yo he visto, usamos 1 centímetro minuto. Es decir, 2 cuadritos. Y estos pequeños significan 1 minuto. Aquí hay 3 minutos. Y cada cuadro hacia arriba significa 10 latidos. Si usted calibra su papel, su máquina, para que le corra a 2 centímetros minuto, va a variar. Usted va a ver algo diferente. Entonces, ¿qué ventaja tiene en el área donde nosotros estamos que se haga 1 centímetro minuto? Pues primero, usted está acostumbrado siempre a ver esa velocidad y por tanto el patrón. Y segundo, va a ahorrar papel. Aquí abajo nosotros vamos a identificar el registro de las contracciones, donde siempre va a haber una línea basal, un tono basal, y va a ir aumentando y disminuyendo conforme aparezcan las contracciones. Cada vez que usted haga un trazo, tiene que ir a revisar usted su monitor para ver que efectivamente vaya a 1 centímetro o a 2 o a 3. Para fines prácticos, en un país como el nuestro, donde el recurso económico pues no abunda, y si abunda está en manos de algunos pocos, entonces debemos de optimizar este recurso. Aquí ya está la escritura. Estábamos viendo una hoja de papel en blanco, pero ahora ya entendemos. Entonces podemos ver que cada flechita, como ustedes lo van a ver en el video del canal que les comenté que vayan a ver, es un movimiento fetal. Un movimiento fetal. En la clase de perfil biofísico, nosotros sabemos que si hay movimiento fetal, pues hay una parte del cerebro que está oxigenada. Y si hay reactividad, de igual manera. La cadena gradual de hipoxia fetal nos dice que existe la reactividad, que es las dos aceleraciones aunadas a movimientos fetales con variabilidad normal, y va implícito que una frecuencia cardíaca fetal va a estar entre 110 y 160 y que no hayan contracciones. Esto es una reactividad. Entonces, ya entendemos nosotros que gran parte del sistema nervioso está oxigenado y podemos estar tranquilos. Aquí nosotros vamos a ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, que nosotros sabemos que hasta la semana 20 es partícipe del nodo senoauricular. Y entonces tiene un ritmo que va a cierto latido como un marcapaso. Es decir, debería ir a esta línea recta. Pero aquí nosotros lo que menos miramos es que esta línea es recta. Miramos que hay una variación. Y esa variación se debe a los quimioreceptores y varoreceptores que están accionando y activando el sistema nervioso central, y cada vez que hay un movimiento, que hay hipoxia, que hay aumento o disminución de la presión arterial, el sistema nervioso, lo que está diciendo, tanto simpático como parasimpático, está aumentando y disminuyendo constantemente. Esto que usted está viendo aquí es el corazón del bebé, pero para que me lo entienda, lo que está diciendo aquí es que está oxigenado, oxigenado el cerebro del bebé. Entonces, cuando usted mira eso, usted no está viendo simple y sencillamente la frecuencia cardíaca, sino está viendo el bienestar del sistema nervioso central. Este es un trazo de la frecuencia cardíaca fetal, donde miramos que hay
pues no está totalmente plano, pero podríamos decir que sí, que no hay patrón contráctil. Y observamos, pueden ser contracciones de Braxton Hicks, y observamos, por decirlo así, un NST normal. Lo ideal sería que estuviera mucho más plano para tener el concepto como tal de no patrón contráctil. Pero no hay un patrón contráctil como tal definido. Entonces podemos decir que es totalmente reactivo y que el bebé tiene bienestar fetal. Esto es lo que soñamos ver los ginecólogos, ¿no? Aquí está la diferencia. Y, y me encantó esto de este autor para que usted plasme cómo se mira la velocidad, o mejor dicho, cómo se mira el patrón de la frecuencia cardíaca fetal a 3 centímetros minuto, es decir, se alarga que a 1 centímetro minuto. Por eso debemos de estar acostumbrados, ya sea a 3, a 1 o a 2. Pero, como ya lo hemos dicho, nosotros deberíamos de, para ahorrar papel, y eso es a lo que estamos acostumbrados de nuestra forma de ver, nuestra lectura de los patrones, a 1 centímetro minuto. Es decir, aquí cada 2 cuadritos es 1 minuto. Y aquí cada 6 cuadros es 1 minuto. O sea, aquí es 1 minuto de acá hacia acá, porque cada cuadro, ¿verdad? O sea, aquí estamos viendo 3 centímetros y aquí 2 pequeñitos hacen 1 minuto. Los conceptos básicos, ya los vimos. La actividad uterina que estamos viendo acá, no era totalmente plana, pero no se podía definir como un trabajo de parto. Encontramos la frecuencia cardíaca fetal basal, que se define en el lugar más plano de la frecuencia donde no hayan aceleraciones y desaceleraciones. Usted puede tomar la frecuencia cardíaca fetal basal, que debe ser de 2 a 10 minutos, para poderlo decir así. La variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, que lo normal es que sea de 6 a 10, es lo más común, pero puede llegar hasta 25. Tenemos que ver que hayan aceleraciones espontáneas para poder decir que hay una tranquilidad, y los descensos, que nosotros sí hay patrón contráctil, lo podemos clasificar en tempranas o tipo 1, que son las que van asociadas a la contracción fetal, las DIP tipo 2 o las tardías, que son las que son por hipoxia, por una disminución de la presión parcial de oxígeno de 18 milímetros de mercurio, o una disminución del oxígeno en el espacio retroplacentario, y son patológicas, y es la base, escuchen bien, es la base del test de contracción. Y las variables que se pueden clasificar en simples o complejas, o leves, moderadas y severas, y son debido a la compresión del cordón fetal. La actividad uterina era, como les mencionaba en las clases primarias, que debería de estar entre 3 a 5 contracciones en 10 minutos, y nosotros, para que decir que tenemos un trabajo de parto normal, pero muchas veces llega una paciente con 4 o 5 contracciones y aún así le ponemos oxitocina, lo que no debería de hacerse. Entonces nosotros también, el trazo nos va a servir, si está bien colocado el monitor, para evaluar el patrón contráctil. Y entonces aquí dice, mire, menor de 5 contracciones en 10 minutos, sacando un promedio sobre una ventana de 20 minutos. Y le podemos llamar cuando hay más de 5 contracciones en 10 minutos, pero siempre sacando el promedio sobre una ventana de 20. Es decir, usted no va a medir solo 10, sino usted va a medir 20 minutos, y ahí va usted promediar cuántas contracciones hay en 10 minutos, pero usa los 20. Ese es su promedio. Y si es arriba de 5, entonces vamos a encontrar lo que nosotros llamamos taquisistolia. Taquisistolia. En la taquisistolia hay que valorar la presencia o ausencia de desaceleraciones. ¿Y por qué? Porque si hay una taquisistolia y usted está viendo que aparecen DIP tipo 1 o tempranos en cada una, usted
vamos a ver que esa se debe por la compresión del cráneo fetal y usted podría deducir o inducir que esta paciente puede tener una desproporción cefalopélvica. Sí, aparece en cada una. Si usted encuentra desaceleraciones variables en cada contracción, pues, y son simples, y tiene todos los parámetros de decir que es una desaceleración variable normal, usted podría pensar en un oligohidramios, porque estas están asociadas a la compresión parcial del cordón. Y los términos de hiperestimulación e hipercontractilidad ya se deben ir dejando un poquito atrás y a nosotros tenemos que utilizar lo que es la taquisistolia. Vamos a evaluar aquí el patrón contráctil. Entonces, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Usted va contando cuántas contracciones hay en 10 minutos, pero va a tomar la ventana de 20 minutos y va a ser su promedio para saber cuántas hay. Aquí podemos ver que de aquí para acá hay 10 minutos. Y así va usted leyendo. Nosotros vamos a tomar la frecuencia cardíaca fetal basal en un periodo ideal de 10 minutos. Si la frecuencia cardíaca fetal basal cambia en 10 minutos, es un cambio de la frecuencia basal. Entonces usted ya la define de manera diferente. La variabilidad que estamos viendo acá está totalmente normal. Y podemos ver nosotros que aquí podemos decir que hay aceleraciones sobre la frecuencia cardíaca fetal basal. ¿Cómo definimos una basal? Pues ya lo explicamos durante una ventana de 10 minutos. Y cuando nosotros vamos a evaluar la frecuencia cardíaca fetal basal, debe haber segmentos de línea de base identificable de al menos 2 minutos. No tienen que ser seguidos, pero debe ser en una ventana de 10 minutos. Lo que comentamos. En caso contrario, la línea de base para dicho periodo es indeterminada y usted no puede decir cuál es la frecuencia cardíaca fetal basal. Un ejemplo. Aquí hay una línea basal, mire, y está plano. Y usted puede hacer una línea aquí para ver su basal. Pero por lo menos debería de usted evaluar 2 minutos donde no hay aceleración y desaceleración, es lo que están diciendo aquí. Aquí hay aceleraciones y tal vez una desaceleración. Entonces aquí no sería lo ideal, sino sería aquí. Aquí podemos variar entre muchos de los maestros que puedan ver esta clase. Pero lo bonito es esto. Aquí estamos hablando de que se puede ver el patrón y podríamos decir que aquí hay una basal, pero mire, aquí no está muy claro durante los 10 minutos. Este es un mal trazo. Y mire usted que tiene una taquisistolia aquí importante y sí, una hipertonía, ¿no? Entonces, que ya no debemos usar esos términos, pero existen para que los entendamos. Aquí miramos cómo hay un cambio de la frecuencia cardíaca fetal. Usted hace una línea, va a ser una línea acá, y aquí estamos viendo nosotros 120, 130, y aquí podemos decir que es la basal. Y aquí miramos nosotros que está 130, 140, y aquí aumentó la basal, 10. ¿Es un cambio de la basal importante? Realmente no. La variabilidad está conservada, pero no es una variabilidad con la cual nosotros estamos acostumbrados a ver. Puede muy posiblemente estar yendo a 3 centímetros minuto el trazo. Acaba, ajá, exacto, es 3 centímetros minuto. ¿Y cómo sabe eso, doctor Farrington? Pues porque no es lo que estamos acostumbrados a ver. Nosotros estamos acostumbrados a esto, mire. Ese es 1 centímetro minuto. Ahora perciba que como aquí se va corriendo, se va prolongando. Este es 3 centímetros minuto. ¿Eh? Más
prolongado y la variabilidad tiene un aspecto totalmente diferente. Entonces, por eso yo no había visto esto, pero cabal, ¿verdad? Entonces, 3 centímetros minuto. Entonces, no estamos mal. O sea, si la práctica consistente nos hace darnos cuenta de esas variaciones. La variabilidad, a usted lo que le está diciendo es que está oxigenado el cuarto ventrículo, la corteza cerebral, el hipotálamo, el sistema nervioso central y autónomo está conservado. Si hay está ausente la variabilidad, usted debe de preocuparse porque a menos que el bebé tenga una anencefalia o una hidrocefalia con una gran compresión o una hipertensión intracraniana, pues entonces usted lo asume a eso. Pero si la variabilidad está indetectable, ese es un problema. Si la variabilidad en su amplitud está entre indetectable y menor de 5 latidos por minuto, usted dice que es mínima. Y esto puede ser por algún fármaco o sufrimiento fetal. Moderada es lo que todos soñamos ver, de 6 a 25, lo común es de 6 a 10, pero entre 6 y 25 está bien. Y arriba de 25 estamos hablando que es una variabilidad marcada o saltona. Eso es lo que nosotros podemos definir. ¿Y cómo midamos la variabilidad, doctor? Bueno, se puede ver por la frecuencia de ciclos en un minuto o por la amplitud. No entendí. Vamos a explicarlo. La variabilidad, ejemplo, que esto, cada cuadrito son 30 segundos. ¿Sí? Entonces estos dos cuadritos hacen un minuto. Imagínese usted que aquí le está diciendo que tenemos 130, 140. Entonces aquí hay una frecuencia cardíaca promedio de 140. En este centímetro, quiere decir que el corazón latió 140 veces y cada vez era un puntito, paca, 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 paca. Imagínese usted en un minuto, en un centímetro, hay 140 puntos. ¿Cómo los va a poder ver usted? Eso es lo que hablamos de la variabilidad latido a corto plazo y aquí no lo estamos viendo, pero esto es un reflejo. Es decir, la máquina traduce los 140 puntitos que deberían de haber estado aquí en esta imagen y varía porque está diciendo que el sistema nervioso central, los quimiorreceptores y los varoreceptores están bien, están bien. Entonces esto varía. ¿Cómo puedo ver yo la variabilidad? Ejemplo, vamos a medir la variabilidad aquí, jovenazos. Este es 120, 130 y 140. Entonces usted hace una línea imaginaria acá y otra acá. Y aproximadamente vamos a decir que es todo el cuadro. Entonces podemos decir que la amplitud de la variabilidad son 10 latidos por minuto. La amplitud, 10 latidos. Ahora, yo quiero ver la frecuencia de los ciclos. ¿Qué es eso de ciclos, doctor Farrington? Estoy haciendo bolas por ahí. No, hombre, mire, pues, este es un ciclo completo, este es otro ciclo completo, este es otro, este es otro. Y podemos decir que lo normal es de 2 a 5, dependiendo de la literatura. Entonces vamos a verlo por minuto. Aquí hay un ciclo, aquí hay otro ciclo y aquí otro ciclo. Cada dos cuadros es un minuto. ¿Alguien tiene puesto su micrófono? Por favor, apáguelo. Los ascensos o aceleraciones son buenos, son normales, si son transitorios, nos está diciendo que todo está bien. Una aceleración es que se aumente 15 latidos sobre la línea basal por 15 segundos como mínimo a partir de la semana 33. Todos los bebés deberían de tener ese patrón. Antes de la semana 32, hay quienes, no todos, utilizan la determinación de decir que aceleración es arriba de 10 latidos por minuto y por arriba de 10 segundos.
Cuando nosotros estamos evaluando un trazo de la frecuencia cardíaca fetal, lo que estamos evaluando es cómo está el cerebro, cómo está oxigenando, cómo está el corazón. Y cuando ya hay patrón contráctil, en la mayoría de los casos, nosotros ya tenemos un patrón contráctil, vamos a entender que aparecen aceleraciones o desaceleraciones dependiendo el patrón contráctil. Permítame un segundo. Voy a dejar de grabar ahorita para explicar un poquito y vamos a dar la otra clase. Permítame.